Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes a través de el canal 21, la verdad que se siente, en su programa En Evidencias. Quiero recordarle que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios sin compromisos con ninguna religión, ninguna denominación, ni con hombre alguno. El único compromiso pues con el Espíritu Santo de Dios, el cual traza bien la palabra de verdad, la palabra de vida. Siempre hemos estado hablando desde aquí a todo el cuerpo de Cristo extendido en todo el estado Táchira, y donde Dios tenga a bien llevar esta señal que se hace con todo el corazón, con toda la humildad, siempre creyendo en que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que parte el alma del espíritu y penetra hasta los tuétanos, ahí donde se produce la sangre en la médula, y te hace una transfusión de sangre, una transfusión de identidad, porque en el diseño original, en nuestro diseño en la eternidad, pensados en Dios antes de la fundación de todas las cosas, antes de que se nos diera un cuerpo, todos estábamos en el diseño original, el cual es Jesús, en donde por quien se hizo todas las cosas, con Él, por Él y para Él, y donde estamos congregados todos en un solo nombre llamado Jesús, y lo tomamos como nuestra propia identidad y morimos a la vieja identidad del nombre terrenal que nos han dado nuestros progenitores, que también estaban engañados en el sistema, y recibimos ese nombre del mundo que nos hace obrar para el mundo. Pero recibamos el nombre Jesús, el nombre como identidad propia, porque es nuestra verdadera naturaleza para obrar para Dios, a favor de Dios. Toda religión, toda denominación, toda organización de hombres, aunque tenga muy buenas razones o muy buenos conceptos humanos, al ser humanos, ellos no obran divinamente con la finalidad de poder ejecutar algo, sino que obran a favor del pecado y de Satanás. Por eso vemos que todavía están en los rudimentos de el arrepentimiento de obras muertas. Si lleva mucho tiempo de pronto en una congregación donde todos los domingos o todos los días que hay reuniones te pasan al frente a que te arrepientas, y llevas 20 años dando vueltas en ese desierto donde estás caminando ahí, nada es cierto, y siempre del pecado y nunca sales del pecado, ahí no es donde está el Espíritu. ¿Qué es sana doctrina? Pues la sana doctrina tiene que sanar. ¿Y qué debe sanar? Bueno, sanar que ahora somos la nueva creación, la cual no puede pecar, la cual no tiene relación al pecado, y que Jesucristo nos brindó después de la cruz del Calvario, en la muerte y la resurrección. Dice el libro de los Hebreos, dice que y se hizo partícipe de nuestro mismo cuerpo, parecido al pecado, un cuerpo de pecado, para ser partícipe y destruir a Satanás por medio de la muerte. Y la muerte está hablando de la muerte de cruz, para destruirlo, ¿sí? Para luego hacer un nuevo hombre, el cual es Jesucristo hombre, el que nos habita. Recuerde que todo es para que tengamos esperanza, ¿sí? Y pasemos a vivir la realidad. Tenemos que ser conscientes que Cristo ya nos habita. Cristo ya nos habita. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene a llenarte todo para pasar a ser convertido en Él. Y Él puede obrar desde la mente espiritual a través de ti. ¿En qué? En su querer y hacer, que pone la mente de Cristo, la mente de Dios. Dice la Escritura que Dios coloca el querer y el hacer, ¿sí? Su voluntad a través de nosotros, ¿sí? Agradable y perfecta. La voluntad perfecta es que Dios mismo obra a través de nosotros. Esto que alcanzó el apóstol Pablo y dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive, y dijo, no es lo que yo quiera hacer, es la gracia de Dios que hace todo. Y vemos que pudo hacer este apóstol, al cual se le reveló la verdad para aclarar el misterio a los otros apóstoles de Jesús de Nazaret,
enviados a la circuncisión, pero que no quisieron recibirle. ¿Por qué? Porque vemos a Pablo en el libro histórico de los Hechos reprendiendo a Pedro porque no andaba según la verdad y que era de condenar lo que él estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba judaizando a la iglesia, enseñándoles a circuncidarse, a guardar el sábado, enseñándoles a guardar la ley de Moisés, sabiendo que los gentiles nunca han tenido ley, porque los gentiles no estaban insertados al árbol de la vida hasta que vino Jesucristo y por medio de la fe introduce los gentiles a la ley del Espíritu, la ley escrita en los corazones, no escrita en piedras, a lo que Pablo, el máximo estudiante del judaísmo, la perla del judaísmo, la joya del judaísmo que tenía para ese tiempo, siendo renovado el entendimiento al Espíritu, le llama la ley de condenación y de muerte, le llama que fue añadida para que el pecado se multiplicara, le llama ley de condenación, le llama que por ella toma ventaja el pecado, ¿sí? Y hace morir a todo aquel que la conoce, porque él dice, yo no sabía que codiciar era malo hasta que supe que la ley decía no codiciar. Y el pecado tomando ocasión por la ley me tomó y me mató, ¿sí? Recordemos que no lo está diciendo alguien bajo, ¿no? Sino alguien que se le reveló el evangelio de la verdad. Hay que hacer un trazo, le dice el apóstol a Timoteo, que tiene que trazar la palabra, ¿sí? Para no desperdiciarla. Recuerden que Pablo, cuando él dice que hablaba como niño, ¿sí? Y actuaba como niño, en ese momento tenía dos oficios, el oficio de la palabra y el oficio de hacer carpas. Entonces él, al trazar el corte de la tela, ¿sí? Para hacer la carpa, él veía que si se hacía un mal trazo, se hacía un desperdicio de la palabra. Entonces este desperdicio de la palabra es que le advertía a Timoteo que trazara la palabra de la verdad, la cual es el evangelio que se le reveló al apóstol Pablo, el cual quiso explicarle a Pedro, porque en el momento en que lo reprende le dice, hipócrita, tú que has entendido la gracia, vienes a enseñar a los gentiles a judaizar, ¿sí? Entonces eso es de condenar. ¿Por qué? Porque Pablo lo había visitado y le había explicado lo que es la gracia de Dios, a algo que Pedro decía, yo no entiendo lo que nuestro amado hermano Pablo escribe, para mí es muy difícil de entender. Entonces vamos a un corte comercial y continuamos conversando del evangelio de la circuncisión que fue hasta la cruz y el evangelio de la incircuncisión o de la gracia y de la verdad, el cual es para el pueblo que no nació y que no es judío. Continuamos acá en su programa En Evidencias. Agradecido de Dios porque nos sigue acompañando para seguir conversando de Verbo Jesús, Verbo de Dios, Verbo de gloria. Recuerde que venimos hablando de lo que caducó en la cruz, que fue el evangelio de la circuncisión, el cual fue enseñado o guardado también por Jesús, porque la escritura dice que Jesús fue entregado a la circuncisión. Entonces él, para poder sacarnos de la maldición de la ley, se hizo a la circuncisión bajo la carne, bajo la ley, para poder guardar la ley que nadie ha podido guardar, ¿sí? Guardarla, llevarla a la cruz y activar el nuevo pacto. Este nuevo pacto que Jesús le promete a través de los profetas a su pueblo, le promete que y haré un nuevo pacto. La palabra nuevo no quiere decir reformado, porque hay muchos legalistas o judaizantes que quieren tomar la ley de Moisés y traerla a la gracia. No se puede. Lo que están haciendo es una ensalada que comienza a matar al creyente. Como es un nuevo pacto, es una nueva ley, y es la ley del Espíritu, no escrita en piedras,
sino en tablas de carne, o sea, en nuestros corazones. ¿Y cómo se escribe? Por la palabra de vida que comienza a despertar la mente de Cristo que tiene la humanidad entera. Quiero decirle esto, el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades es que Cristo está en nosotros, solo que no lo saben, ¿sí? La humanidad entera no lo sabe, la humanidad entera pues conoce lo que ha aprendido desde pequeño, las tradiciones, como dijo Pablo, las tradiciones de mis padres, lo que aprendió en la teología con Gamaliel, lo que aprendió en los estudios, los sistemas que se inventó el hombre para alcanzar la gloria que perdió después de la salida del paraíso. Entonces, este evangelio de la circuncisión llegó hasta la cruz. ¿Y de qué le estoy hablando? Es un evangelio en el cual, pues, mismo Jesús enseñó de él, ¿sí? Hay algo importante. Cuando usted lee las cartas que le fueron dadas al apóstol Pablo, reveladas por mismo Jesucristo, pero ya glorificado, muchas cosas no concuerdan con lo que Jesús enseñó en carne. Por ejemplo, Pablo dice que el templo somos nosotros, enseñado por Jesucristo en toda la gloria. O sea, lo que recibió Pablo fue todo lo que Jesucristo hizo a través de Jesús de Nazaret, ¿sí? Lo que llevó a su fin hasta la cruz, la circuncisión, la ley, porque dice el fin de la ley es Cristo, y el nuevo hombre que comienza a gobernar después de la cruz, la nueva creación, porque por un hombre, dice la Escritura, todos fuimos destituidos, y por otro hombre somos instituidos. Hay regeneración, y este hombre es Jesucristo hombre, Jesucristo que vino y caminó, ¿sí? Entonces, al decirle el Espíritu que le revela todo esto a Pablo, le dice, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocemos así, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol habla de los rudimentos, de la doctrina de Cristo, está hablando de todo lo que se veía de Cristo hasta antes de la cruz. Pero lo que se veía era un rudimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había sido glorificado. Él fue glorificado después de que muere en la cruz y resucita. Entonces, al ser glorificado, se le da el evangelio de la gloria al apóstol para que aclare el misterio a todos, que muchos no quisieron creer. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron creer? Porque no entendieron que tenían que enseñar ahora a la iglesia de que el pecado fue quitado en la cruz, de que Satanás fue destruido en la cruz, de que la enfermedad se la llevó Jesucristo en la cruz, que toda maldición se la llevó en la cruz, la quitó, y que ahora vivimos un evangelio de gloria de Dios. ¿Qué es este evangelio de gloria? La verdad de Dios. O sea, cuando te dice que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, estás sentado para gobernar, estás sentado para ser rey y sacerdote, estás sentado para entender cuál es la profundidad del misterio de la gloria de Dios para todos los santos, ¿sí? Entonces, ahí comenzamos a entender qué es lo que Jesucristo logró para su cuerpo en la tierra. También hemos dicho que cabeza y cuerpo es un mismo organismo, un único organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente de Cristo y el cuerpo que tenemos, que es su iglesia, es uno mismo. Por eso decimos que todos somos Jesús, el nuevo hombre, porque si antes éramos todos Adán y habíamos caído, ahora somos Jesús porque hemos sido restituidos en Él y estamos congregados en Él. ¿Qué es lo que sucede? Un solo Espíritu Santo de Jesucristo en muchos cuerpos, un cuerpo colectivo, pero es un solo espíritu, una sola mente obrando a favor de Dios y a favor de la vida, de la eternidad. ¿Sí? El evangelio de la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Sí? Se dice, lo dice las Escrituras, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Antes de Jesucristo, habiendo imperfección y la ley siendo imperfecta, era error, y al ser error, era mentira, era una añadidura para que se multiplicara el pecado y pudiera venir un Salvador, porque si alguien era perfecto en la ley, ¿sí? O si la ley fuese perfecta, alguien podía alcanzar esa perfección,
entonces ¿para qué venir lo perfecto si lo perfecto es Jesucristo? ¿Sí? Entonces ahí nos muestra, Él se hace a la ley bajo mujer, bajo la carne, guarda la circuncisión para destruirla en la cruz, ¿sí? Y mostrarnos la verdad que es la gracia. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, esto es lo que el apóstol recibe de parte de Dios y va y le explica a Pedro, a los discípulos, pero ellos no entendieron, no quisieron entender, no se sujetaron a la doctrina del Evangelio de la gloria de Cristo y comenzaron a ir a las iglesias, porque sí se le llamaría iglesia. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia es la que entiende que Satanás fue destruido, que ya estamos muertos al pecado, que lo que hay que creer es con fe absoluta, las palabras absolutas de lo que Dios habla por ti. Por ejemplo, Hebreos dice que con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre. Si podemos entender esto, si esto te alumbra el entendimiento, si eso se establece en ti, así puedes caminar. Porque mira la vida del apóstol Pablo, no cometió un error. ¿Sí? Muchos dicen, no, que Romanos dice que él pero es cuando andaba bajo la ley de las piedras, donde él decía que era poder del pecado y que tomaba el pecado ocasión en él para pecar. Pero después dice que gracias a Dios por Jesucristo que me libró. O sea, ahí, ¿por qué? Porque él ahí se estaba haciendo a los judíos que estaban en Roma para que entendiera. Por eso dice, por eso hablo con los que conocen la ley. Porque ellos conociendo la ley lo iban a entender, porque los que viven bajo la ley sufren el pecado respirándole en el cuello siempre. Entonces ahí esa ley que hace, potencia el pecado dentro de ellos y entonces lo iban a entender, que gracias a Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo, que nos libró del poder de la ley para darnos poder sobre el pecado y poder vivir en la gracia de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en su programa en Evidencias. Gracias por permitirnos seguir conversando con usted, seguir aclarando algunas cosas que la religión, las denominaciones de hombre han enseñado en contra de Dios, sin saberlo. ¿Por qué? Porque en un engaño usted no necesita de saber que está engañado. Si nadie le alumbra el entendimiento, usted sigue en ese engaño. Recuerde que el engaño o el error es un poquito de mentira dentro de la verdad, ¿sí? Por eso la ley era casi perfecta. Entonces, ¿qué es el engaño? Toda denominación, toda congregación, toda religión que esté enseñando la ley de las tablas que le fueron entregadas a Moisés, automáticamente está bajo el error, porque está bajo una ley que no es perfecta, que fue cambiada a causa de su imperfección y fue cambiada por la ley del Espíritu, según se cambió el sacerdocio también, que ya no es levítico, ni según Aarón, sino según Melquisedec, del cual fue levantado Jesucristo, Rey para siempre, Rey de paz para siempre. ¿Qué es esto? Que nos reconcilió consigo mismo, ¿sí? Puso su vida en nosotros y volvió y la tomó. ¿Por qué? Porque nos dio vida y ahora somos la misma vida con Él. Por eso dice que somos uno. ¿Qué quiere decir esto? Obrando por la fe, cuando tú haces un trazo de la palabra, entendiendo lo siguiente. A lo que Pablo le llamaba escritura, la escritura, cuando él decía traigan la escritura, él mandaba traer los 39 libros de Génesis a Malaquías, ¿sí? Después están los libros históricos de Jesús, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después están los libros de la circuncisión que escribieron los discípulos de Jesús de la circuncisión, o los apóstoles de la circuncisión, enviados a la circuncisión, pero ellos no fueron enviados para que la circuncisión agarrara fuerza, aunque eso fue lo que terminaron haciendo, pero ellos fueron enviados para que los de la circuncisión salieran a la gracia, al verdadero evangelio, ¿sí? Por eso es que Pablo dice que algunos se habían introducido a escondidas, haciéndose pasar como hermanos, pero que ellos no cayeron en ninguna seducción de ellos, para que a nosotros
los gentiles, los que salimos del pueblo gentil, no nos llegara el evangelio con error. Por eso dijo, yo vi a Pedro en su simulación y yo mismo fui y le dije, hipócrita, lo que estás haciendo es de condenar, ¿sí? O sea, no crean que es que ellos tenían una amistad muy sincera, no. Pedro iba atrás de todas las congregaciones donde el apóstol Pablo establecía el fundamento que es Jesucristo en nosotros, y Pedro iba y le decía, a Dios hay que buscarlo en los templos, hay que buscarlo por fuera, hay que circuncidarse, hay que guardar a Moisés, ¿sí? Y ese es la ensalada que se trae hasta hoy doctrinal, ¿sí? Donde hay sistema religioso, donde hay cabezas de hombre dirigiendo la iglesia del Señor, es ese sistema que se enseñorea del pueblo y no perdona al rebaño. ¿Qué quiere decir que no perdona? Para ellos toda la vida del pueblo es pecador y nunca va a ser santo. Pero para Dios, mire lo que dice, los hice perfecto con un solo sacrificio para siempre. En otro lugar dice que somos limpios, que somos santos, que somos regenerados en Cristo, que hemos sido lavados de nuestros pecados, que hemos vencido, ¿sí? Que ya estamos revestidos de Cristo, que estamos en ese evangelio de la gloria. Lo contrario a lo que se enseña, y usted ve por ahí, que la persona sigue siendo igual, entendiendo de la misma manera, representando que da vueltas en el desierto y nunca entra a la tierra prometida, que es poder vivir libres del pecado y de estar muertos en delitos y pecados, ¿sí? Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Por eso dice la Escritura, por eso dice el Evangelio de la verdad, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero cuando dice el Evangelio, se refiere al Evangelio de la gloria de Cristo, que son estas 14 cartas de Romanos a Hebreos que le fueron reveladas y entregadas al perito arquitecto de la iglesia, a Pablo, que luego dice que ya no era él, sino era Jesús en sí mismo, que ya era el que vivía, era Jesús en él, y en esta gloria que él comenzó a enseñar. Entonces, estos apóstoles de la circuncisión que introducieron claramente a los gentiles la circuncisión para hacerlos caer de la gracia, por eso en Gálatas hay tremenda corrección del apóstol Pablo diciéndoles, ¿acaso recibieron el Espíritu por guardar las obras de la ley? No, más bien recibieron el Espíritu por la fe, que fue la que trajo el Espíritu Santo. Y entonces luego el apóstol acusa en Corintios, dice, por ahí vienen unos predicando otro Jesús y dando otro Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Obviamente, sin Jesús ser glorificado antes de la cruz, se daba un espíritu sin ser glorificado, o sea, le faltaba todavía gloria. Pero en la resurrección ya el espíritu que se derrama de Dios es glorificado en cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta algo muy importante, todos los apóstoles, ¿sí?, de la circuncisión, de los más que trabajaron en introducir, desobedeciendo a Dios, a Jesús mismo, diciendo, porque Él les dijo, en camino de gentiles no vayáis, aunque Pedro recibe una visión que desciende 3 veces un manto y le dice mata y come, ¿sí?, y le muestra de toda clase de animales, representando a que a todos los hombres han sido limpios, no llames inmundo lo que yo limpié, pero que tenía que matar y comer. ¿Qué quiere decir esto? Matarles el pecado, diciéndoles que no hay pecado, y comer ¿qué? Comer esa carnalidad que tenían en la mente y dándoles el evangelio de la gloria, de la gracia. Pero el que hizo, en vez de darles el evangelio, les comienza a judaizar, enseñándoles a caer a la ley, a las obras de la ley. Por eso vemos muchas denominaciones hoy en día guardando un día que ya no se debe guardar, queriendo justificarse según las obras de la ley, aunque dicen que es por amor, pero eso es amor a Moisés, teniendo la mente de Moisés y no la mente de Cristo, invalidando la cruz, o sea, haciéndose transgresor y enemigo de Cristo. Imagínense, por la ignorancia. ¿Por qué? La ignorancia de que hay muchos hombres que han creado denominaciones desde hace mucho tiempo, fueron levantados por Satanás para desviar la verdad en este tiempo, pero llegó el tiempo, dice la Escritura, en un salmo, dice, en el tercer día, en las primeras horas de la mañana, yo acabaré la maldad de toda mi casa, y los ojos comenzarán a ser abiertos. ¿Por qué? Porque Dios tenía que permitir que la mente del hombre fuera preparada
para que cuestionara. ¿Sí ve? Para que cuestionara. Hasta él mismo, la mente humana caída lo cuestiona. Comienza a decir, no, que Dios no existe, que mire eso, que mire todos esos hombres que le sirven, que dicen que son santos y resulta que tienen tremendas cosas ocultas, ¿sí? La pedofilia, esto, lo otro. Entonces comienza a surgir todo eso sacado a la luz para extirpar y que el hombre comience a cuestionar y comienza a decir, lo que pasa es que están dando un evangelio caducado, que llegó hasta la cruz. Por eso es que el mundo está como está. Porque si, hermano, si usted se conoce quién es en sí mismo, usted reconociera que en sí mismo vive la mejor versión que tú tienes, que es el diseño original, la vida Jesús, el mismo Jesús está en ti. Y si reconocieras eso y dejara que Él se manifieste, porque no se trata de un guión para que tú aprender cómo comportarte, se trata de reconocer una naturaleza nueva y divina, la cual tenemos todos, y que se manifieste, dejarla que se manifieste hasta que nos demos cuenta que el viejo hombre ya fue destruido, ¿sí? El ego, el viejo hombre fue destruido en la cruz, y comencemos a manifestar por naturaleza. Asimismo, como un árbol de guayaba da guayabas, un árbol de mango da mangos, asimismo la naturaleza nueva que tenemos en Cristo Jesús, siendo Jesús, se expresa por sí misma, se expresa por sí sola, tiene una expresión. ¿Y cómo podemos entender esto? Por ejemplo, nace un bebé y le arriman el pecho y él mismo gira para tomar. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo acabó de dejar de alimentarse por un ombligo y pasó a tener esa reacción natural de alimentarse por el pecho de su mamá, de su madre? Qué importante, ¿no? Bueno, así es la naturaleza divina. Ella tiene expresiones naturales, pero tienes que renovar el entendimiento. ¿Por qué renovar el entendimiento? Porque nos engañaron desde pequeños. ¿Cómo comenzó el engaño? Dándonos un nombre de la tierra. Y diciendo que nuestro verdadero padre son los terrenales y no Dios. Y resulta que es contrario. Tu ciudadanía no es de la tierra, tu ciudadanía es del cielo, tu ciudadanía es espiritual. Por eso es que muchos dicen que la tierra fue hecha de polvo de estrella, porque hasta nuestra misma naturaleza es celestial, imagínense. ¿Sí? También tenemos la mente de Cristo, que nos la dio nuestro verdadero Padre, el cual engendra por medio de la palabra, que es lo que queremos, que la palabra corra, la palabra te perfeccione, porque la palabra es perfecta. Y cuando te engendra de Dios, Dios engendra por la semilla de la palabra, entonces de Dios nace Dios. O sea, de alguien que recibe la palabra de verdad, el evangelio de la gloria, vive la gloria, ¿sí?, que vive Dios. ¿Por qué? Porque es su misma esencia, su misma sustancia la que tomó la vida nueva ahí. Vamos a corte comercial. Bueno, esta vida nueva, la cual el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia gentil donde él iba y a los judíos que podía persuadir, también les decía, mire, la ley llegó hasta la cruz, vamos a vivir ahora en el espíritu, porque nosotros los espirituales, algo que me llama mucho la atención es que Pablo dice, nosotros los espirituales, y lo dijo desde un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿Cuál era la diferencia? Que él renovó la mente y la mente de Cristo transformó su cuerpo en espíritu, en obrar para el espíritu. Sí, se puede ver, pero si usted analiza, cada átomo de tu cuerpo tiene un vacío de aire. Sí, es un círculo vacío de aire. Y ese círculo de aire es Dios. El Espíritu de Dios que llena eso y mueve la materia. O sea, es como ese cerebro Dios dentro de los átomos moviendo a perfección el cuerpo. Pero necesita que el decodificador deje de estar dañado con virus de pecado y pase a ser renovado para que sea establecido la mente de Cristo y pueda entender de verdad la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, la voluntad de Dios, la obra de Dios es levantar templos de manos de hombre. Y resulta que la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Sí?
Ahora, ¿a quién le creemos? ¿A la Escritura o a las tradiciones? Pues Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, y habló desde las tradiciones de los padres. ¿Desde cuándo es eso? Desde jóvenes, desde pequeños, donde nos inyectan las tradiciones del mundo, la religión del mundo, la ética del mundo, la educación del mundo, la filosofía del mundo, la política del mundo, el sistema religioso del mundo, el sistema político del mundo, el sistema cultural, social, todo lo que el hombre ha creado desde la mente caída, que parece bueno, pero la Escritura dice que con el uso se destruye. ¿Sí? Pero que dentro de nosotros hay un reino inconmovible. ¿Qué es? Jesús en nosotros. Por eso Jesús mismo dijo, el reino está entre ustedes. Y no era entre uno tras de otro, no, dentro. El reino está dentro. ¿Por qué? Porque el reino es Cristo en nosotros. Ahora, venido ya la verdad que es Cristo, se vive la realidad, la vida de Dios. La vida santa, perfecta, limpia. Sí es posible. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la consumación de todas las cosas. Este es el tiempo de que dejemos de dar ley de Moisés y demos la mente de Cristo que trae la manifestación de la gloria de Dios en los hijos. Y no puede haber manifestación de la gloria de Dios dando la ley de Moisés, que es imperfecta. Tiene que ser el evangelio de la gloria la que manifiesta la gloria de los hijos de Dios. Lo cual la tierra respeta esta manifestación. Ella solo obedece a la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sí? Dar la circuncisión antes de la cruz, o como a Pablo se le dijo, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. O sea, dar a conocer a Jesús antes de la cruz hacia atrás es dar circuncisión. Dar eso que ya Él cumplió en la cruz. Él mismo lo dice en Lucas 24, 45, dice, todo lo escrito de mí, en los profetas, en la ley, en los salmos, ya lo cumplí. ¡Qué tremendo! Ahora, Daniel era profeta de los profetas escritos en el Antiguo Pacto. Entonces, ¿qué están esperando muchos? ¿Por qué no quieren ver que Jesucristo es el cumplimiento de todo? Es tremendo, es tremendo. Todo lo revela, como dijo el apóstol, para que puedas entender la profundidad, la anchura, la altura, ¿sí? La longitud del misterio, porque grande es el misterio de la piedad. Grande. Es tan grande que los teólogos, ¿sí?, aquellos dinosaurios que inventaron las ciencias las ciencias teológicas, ¿sí?, que vienen de Grecia, realmente, porque, por ejemplo, la hermenéutica viene de la raíz Hermes, que era el dios griego de los ladrones. Entonces ese dios griego de los ladrones te roba la vida del espíritu diciéndote que hay un evangelio para después. Y resulta que el evangelio es un hecho consumado en Cristo, porque todo fue consumado. Lo que pasa es que como se ha dado circuncisión, por eso esperamos para después el Mesías, para después esto, para después esto. ¿Entiendes? Ojalá me entiendan. De verdad que lo digo con mucho denuedo, porque esta es mi pasión, esta es la vida. No creo que todo lo que hice fuera de no transmitir o no entender o no saber quién soy en esta identidad de Jesús que tenemos todos, fue tiempo desperdiciado. No había redimido el tiempo, pero ahora, pues, como a todo aquel que toma verdaderamente el evangelio de la gloria y el espíritu de la gloria de Dios, comienza a tener ese afán que tuvo el apóstol Pablo de poder establecer el fundamento que es Cristo en nosotros, ¿sí? No por fuera, en templo hecho de mano de hombre, sino en nosotros. Lo mejor que pasó contigo fue antes de la fundación de todas las cosas, cuando no tenías cuerpo físico y no tenías carne. Eras la misma esencia de Dios. Por eso dice que a imagen y semejanza. Después fue introducido ese cuerpo espiritual dentro de un cuerpo terrenal. Y ahí surgió, pero ahora como a nadie conocemos según la carne, entonces conócete que tú eres espiritual.
Conoce que tú eres identidad Jesús, tu verdadera identidad, tu nombre propio celestial es Jesús y tu ciudadanía es celestial, no tiene nada que ver con la tierra. ¿Sí? Eso es lo que queremos transmitir con este afán para que pueda ser recibido por los que tienen oído para oír. Yo no paro de orar, de decirle en el espíritu al espíritu que levante oídos que oigan. Oídos que oigan. ¿Sí? La palabra, el verbo Jesús, que son ellos mismos. Y como tengo la certeza de que Cristo está en ti, Cristo mismo va a estar evaluando en ti lo que se está diciendo y va a ser aprobado. ¿Por qué? Porque Jesús no se niega a sí mismo. Y como Jesús eres tú mismo, desde aquí te está hablando para decirte que la esperanza que tienes ya es realidad porque Cristo está en ti. Ya no esperes más. Eso es lo que le da poder al hombre contra el pecado. Saber quién es en sí mismo, que es Jesús, cada uno, en gloria, no antes de la cruz, resucitado. Por eso dice que en Él fuimos crucificados, sepultados, muertos, ¿sí? Y resucitados y sentados, ¿sí? Juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Juntó su mente y nos la dio. La mente de Cristo nos la dio. ¿Y dónde sucedió eso? Dentro de nosotros. No tiene que ver con longitud, no tiene que ver con salir en una nave espacial, tiene que ver de subir el pensamiento al pensamiento de Cristo y anular el pensamiento del hombre, que todo lo que aprendió, dijo Pablo, todo lo que yo aprendí lo tengo por basura. Y era el mejor estudiante de teología de ese tiempo, de Gamaliel, el más conocido formador del judaísmo, Gamaliel. No había más eminencia que ese tal Gamaliel, que enseñó a Pablo y Pablo aventajaba a todos. ¿Sí? Entonces el judaísmo lo tenía como una joya, por eso ponen la ropa del primer mártir, ¿sí? De la iglesia, que fue Esteban, diciéndoles a todos, Dios no habita en templos, ni necesita que los hombres lo adoren, si Él más bien le da vida a todos, porque gloria de hombre no recibe. ¿Sí? No habita en templo. Y no le creían porque había una pequeña diferencia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y los otros ni sabían que había un Espíritu Santo. Obviamente iban a estar en contra de todo lo que él dijese, pero les habló y les dijo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sabes que esta palabra es correcta. Porque la habitación de Dios es cada uno de nosotros. Y Él quiere que tu mente sea renovada en el Espíritu, que no te acostumbres a la sabiduría de este siglo, o sea, la sabiduría del mundo, de la religión del mundo, de las denominaciones del mundo, de los mandamientos de hombres, porque se enseñorean. Estos son los lobos rapaces que se señorearon del pueblo. Usted los ve por ahí enseñoreados de las ovejitas, imagínense. ¿Sí? Pero no, hay que devolverle a todo hombre la cabeza verdadera que debe tener, que es la mente de Cristo. Porque ¿sabes qué? Ahora sí hay donde recostar la cabeza de Cristo en cada hombre. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en ti. Entonces lo que tienes que hacer es renovar el entendimiento. ¿Para qué? Tener la capacidad de poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, me preguntaba yo ¿para qué vine? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nací? ¿Qué es lo que debo hacer? Creía que era haber estudiado y ser el mejor y graduarme, pero resulta que, ¿sabe cuál es el propósito? Saber quién soy para servirle a Dios en su voluntad perfecta, que es que todo hombre conozca que en sí mismo es el Hijo de Dios. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa En Evidencias por el día de hoy.
estando siempre agradecido por la audiencia que nos escribe. Ahí aparece el número de contacto. Nos escribe, nos aconseja también. Tenemos la capacidad de oír, la capacidad de entender, porque no somos jactantes, no queremos transmitir eso. Queremos decirle a la gente que la carga de Jesús es llevadera, ¿sí? Mi carga es ligera, dijo él mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que es fácil de entender, es fácil de asimilar. Solo tienes que saber que tienes que tomar el nombre propio Jesús como el verdadero tuyo. Elimines ese nombre que está en tu cédula de ciudadanía como verdad y que tomes la verdad del nombre celestial que fue dado a todos los hombres, como lo dice Hechos 4:12. El nombre dado a todos los hombres en el cual hay salvación es Jesús, ¿sí? O para certificarlo en el Evangelio de la Gloria, dice, ya no vivo yo, Jesús vive por mí. Para que tú pases a decir eso, para que pase a vivir Jesús por ti y puedas entender qué significa ser verdaderamente un hijo de Dios con el Espíritu de la gloria de Dios, ¿sí? Ahora queremos pues aprovechar estos minutos y seguir hablando de lo que nos compete, del verbo Jesús, el verbo de vida. Dijimos que la mezcla entre la ley y la gracia, o la circuncisión y la incircuncisión, es lo que mata a la humanidad. Escuchen, como la gente no sabe que ya no hay pecado, ellos siguen pecando. ¿Por qué? Porque todo aquel que no entiende, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Hechos dice que se hizo partícipe, y eso fue antes de la cruz, se hizo partícipe del cuerpo como el de nosotros, ¿sí? Se hizo igual que los que habían participado en carne, los hijos que habían participado en carne, se hizo igual para destruir. Y sí, Jesús se hizo carne, por eso el judaísmo todavía sigue esperando al Mesías, porque no creen que Jesús se hizo carne, que Dios se hizo carne. Sí se hizo carne, vino y se hizo carne para hacerse como nosotros en un cuerpo de debilidad, para poder entendernos y para poder librarnos por medio de la muerte y destruir a Satanás, eliminar el pecado y hacerte más que vencedor en Cristo, posicionarte en la vida que Él tiene, más que vencedor. O sea, no necesitas ni, como dice Apocalipsis, el que venciere le daré. No, ya eres más que vencedor en Cristo. Ya tienes el nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? El nuevo hombre, que es el Señor. ¿Y cómo se llama el Señor? Jesús. El viejo hombre era Adán, el de la caída, el que sufrió la caída. Pero ahora es Jesús, el nuevo hombre, que es indestructible, una vida indestructible. ¡Qué tremendo! No, pero entonces no nos morimos. Obviamente, naturalmente salimos de este guante, pero la vida no es este guante, la vida es la que te habita, indestructible. Entonces pasas a ser la vida indestructible, autoexistente por todos los tiempos, que es la mente de Dios, la cual te pensó antes de la creación. Por eso estábamos en Él. ¿Sí? Ahora, los apóstoles que más se afincaron en desobedecer, porque se les dijo que no se podía hablar de Jesús según la carne a los gentiles no estaban introducidos en el pueblo judío, es más, no podían ni entrar a ese templo de piedra que era de Herodes, no podían entrar gentiles, eran despreciados, eran echados a un lado, como el leproso, como las prostitutas, todo eso eran despreciados. ¿Sí? Ahora, los gentiles nunca tuvieron ley. Lo que usted conoce como la ley de Moisés ahorita y que usted quiere guardarla y no puede, es la mentira que arrastran todos los judaístas a nivel, esa mente de judaísmo que se traspasa. No tenemos nada en contra del pueblo judío. Lo que sí es que ese judaísmo fue hasta la cruz y no podemos dárselo a los gentiles. No podemos seguir cometiendo el error que Pablo quiso reprenderle a Pedro, pero que no se detuvo. ¿Por qué? Porque dice, cuando yo sea quitado, se levantarán lobos entre nosotros, se enseñorearán del rebaño y no perdonarán al rebaño. O sea, no se detuvieron, ellos siguieron ahí, siguieron haciendo lo contrario. Y Pablo tratando, él corregía acá, corregía, pero cuando ya él fue quitado, o sea, muerto, ¿sí?
parece ser que lo entregaron, pues se enseñorearon y vemos ese error hasta el día de hoy. Pero quiero decirte algo, por medio del Espíritu, ¿sí? Romanos dice que el hombre de pecado fue destruido. Y al ser destruido el hombre de pecado, fue destruido el pecado. Y tienes que entenderlo por el Evangelio de la Gloria, que es que creer la verdad absoluta de Dios, que está sentado en lugares celestiales, que con un solo sacrificio te hizo perfecto para siempre, que el hombre de pecado está muerto, que Jesús destruyó a Satanás porque se hizo partícipe del cuerpo que tenían los hijos en carne y por eso él se hizo partícipe para destruir. Y si murió y resucitó, lo tuvo que haber destruido porque no creo que hubiera resucitado en vano. No lo creo, no me cabe en la cabeza. Yo decidí, y quiero que por favor oigas esto, decide creerle a Dios lo que habla de ti, no lo que dice la religión o aquel que te condena diciéndote pecador, llaga podrida, trapo inmundicia. Decide creer lo que el Padre dice, que te limpió, que te limpió. ¿Cómo lo hago? Créelo por fe, créelo rotundamente, camina en eso, de día, de noche, repítetelo en tu mente. Soy santo, soy limpio. Porque lo que confiesas con la boca se alimenta tu vientre y el alimento que entra al vientre es el que sostiene el cuerpo. Entonces, si tú confiesas que eres limpio de pecado, ¿sí?, que tienes una identidad que se llama Jesús en sí mismo, comienzas a caminar sin relación al pecado, sin relación a nada. Y si llevamos esta medicina a todo el mundo, pues toda la maldad que no es realidad, pero la vemos, pasa a ser destruida. Si cada uno pasa a entender quién es en sí mismo. Ese es el Evangelio de la Gloria. Ese es el Evangelio que respeta la tierra. Ese es el Evangelio que espera que la tierra, los hombres de la tierra lo reciban y sean hechos Jesús en sí mismo para que manifieste la gloria. Alguien me preguntó un día, no, pero mire toda la maldad que hay. Mire los que abusan de los niños, mire hombre con hombre, mujer con mujer, mire ese desorden de lujuria, mire los asesinatos, mire todas las guerras, mire todo eso. Yo no estoy de acuerdo, dice. Pero quiero decirle algo, puedes no estar de acuerdo, pero el hecho de que no formes a Jesucristo y pases a ser convertido en Él, así no estés de acuerdo, eres partícipe, porque lo único que quita la maldad en la mente del hombre es saber que el hombre tiene otra mente que se llama Jesucristo. Y ese es el trabajo de la iglesia. Por eso es que ese evangelio que han venido predicando en Latinoamérica hace 500 años es un fracaso. Es lo mismo. Y analiza, si tienes capacidad de poder ver el pasado, el presente, así va a ser el futuro, porque si hoy no cambia, mañana tampoco. Va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque vienen haciendo una mezcla del evangelio de la ley con el evangelio de la gracia, o el de la circuncisión con el de la incircuncisión, y ese hay que ser un trazo. El evangelio dado para ti, que eres del pueblo gentil, que no nació en Israel, es el pueblo gentil, los que no son judíos. El evangelio para ti y también para ellos, pero el evangelio para ti es el evangelio de las 14 cartas, las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo desde Romanos hasta Hebreos. Ese es el evangelio que debes meterle la lupa, meterte de cabeza ahí y poder entender cuál es la gloria de Dios y la posición que tienes en Cristo. Te bendigo. Recuerda que eres Jesús, somos Jesús, y cada uno es Jesús. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo y que donde Dios tenga bien llevar esta palabra sea de medicina para todos. Bendiciones. Como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas.